Hola, hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Excelente. Bien. ¿Bien prendidos? ¿Entusiasmados? Oye, bueno, el día de hoy agradecemos su presencia. Hoy es día de una enseñanza espectacular, impresionante, porque viene la ciencia misma mostrando la ciencia de nuestros productos. Nuestra oficina en Manatec Monterrey, le da la más cordial bienvenida a todos los que llegaron temprano, y por cierto, hay nutrientes para los que llegaron temprano. Ay, para los demás. Sí, a los demás ya no les van a decir nada. No, Sí, me quiero nutrir. queremos decirles que dentro de lo que son los alimentos reales, Manatec se ha destacado, por favor, aquí está, se ha destacado porque todos los productos que maneja están basados en la ciencia. Exactamente, alimentos de verdad, alimentos reales, lo que el cuerpo necesita para sentirse excelente. El día de hoy, pues bueno, ahí anda mi amigo Abner, viene entusiasmado también regalando algo de nutrientes. Estos son Phytoboosts. Dos de esos Phytoboosts nos dan los nutrientes que 11 frutas y verduras tendrían dentro de sí, y que nosotros podemos aprovechar. Es que pues los que venían medio dormidos, levanten la mano. ¿Quién venía medio dormido? Pues alégrense, porque ahorita van a empezar a decir, ¿tú por qué me siento tan bien? Y un ratito más se les va a regalar un tecito, un té bien rico que proyecta todavía más hacia arriba en la atención, en el entusiasmo que podemos sentir. Le damos la más cordial bienvenida. Dense un fuerte aplauso porque no toda la gente en sábado bienvenido Abner, Salvador, que venga para que les tiene una sorpresa impresionante. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos nuevamente. Gracias a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de estar aquí el día de hoy. Para mí, pues estar con Manatec ha sido toda una experiencia. Hemos aprendido muchísimo a través de los años. Y a través de esta trayectoria de estar trabajando con esta empresa que está muy consciente de la necesidad que tenemos hoy en día de tener una buena nutrición, pues también hemos conocido a mucha gente en el camino que su labor profesional es ayudar a la gente, ¿verdad? Tenemos personas que están muy vinculadas y que han aprendido a utilizar Manatec como un medio para beneficiar a la gente, ¿verdad? Entonces, desde la gente que está en Dallas, los fundadores de Manatec, que más adelante por ahí vieron en el video que estaban, tuvieron oportunidad de ver el video, está el fundador de Manatec, Sam Caster. Empezando por Sam Caster, hay una serie de profesionales, gente desde bioquímicos, médicos, profesionales también de la administración, que han hecho un equipo muy grande para que Manatec llegue actualmente a 16 países. ¿Es correcto? ¿16 países? 24 horas. 24, ¿verdad? Cuando entraron a México éramos el 16, 17. pero en los últimos 2 años ya estamos en 24. Así es. Entonces, México fue el país número 16 y ya estamos actualmente en 24 países. Entonces, para poder llegar y extender este mensaje de Manatec, pues nos tenemos que apoyar de gente que crea en esto, ¿verdad? Y que vea el beneficio de esto. Y el día de hoy pues tenemos con nosotros a un invitado, una persona que yo conozco de muchos años. Para mí es un placer presentárselos hoy y darle el tiempo para que él nos pueda platicar de su experiencia. El doctor David Aguirre él es originario de Tampico, pero tiene muchos años aquí en Monterrey. Él es cirujano, tiene su consultorio ahí en el Hospital San José. También es maestro de la Escuela de Medicina del TEC. Y él, pues bueno, yo creo que todos conocemos médicos, pero a mí me llama mucho la atención, siempre me ha llamado mucho la atención del doctor Aguirre, que él es una persona muy emprendedora. Él fue pionero en lo que es la paroscopía. Él les platicará a lo mejor algunas de sus experiencias, ¿verdad? Pero yo lo considero a él una persona, no solamente pues, un profesional en el área de la medicina, sino también un emprendedor. Entonces, como emprendedor, él fue también de los primeros a nivel de México que empezó a estudiar los beneficios de estos suplementos, de los gluconutrientes.
y pues bueno, él ya nos va a platicar más de esa experiencia, pero quiero que sepan que es una persona que tiene pues más de 5 años, desde el 2005 precisamente, ya del 2005 para acá, ¿verdad? Más de 7 años de estar, de conocer los productos de Manatec, de estar trabajando con Manatec y recomendar estos productos, ¿verdad? Entonces pues bueno, David, te dejamos el tiempo para que nos platiques lo que nos vas a compartir. Buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues mi nombre es David Aguirre, soy médico alópata. Pues terminé mi escuela de medicina, después hice cirugía, después hice gastroenterología en los Estados Unidos, una subespecialidad en enfermedades digestivas y de colon. Y bueno, he hecho algunas otras cosas ahí, no tiene caso mencionar todo porque no es el propósito de estar aquí con ustedes. Pero como alópatas a nosotros nos enseñan mucho a desconfiar de muchas cosas que el cuerpo humano necesita y que se pierden por estar centrados en enfermedad igual a medicina de patente, me refiero. Y sin duda la ciencia está en el mejor momento quizás de la historia humana para resolver los problemas agudos. Hoy en día uno puede infartarse y estar en 20 minutos con la arteria del corazón abierta por la ciencia. Sin embargo, no nos va tan bien ni en la prevención, porque no es el enfoque que nos enseñan en las escuelas, ni nos va tan bien con las enfermedades crónicas, aquellas que nos van desgastando, como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades, porque no es el objetivo de la ciencia en la que los alópatas estamos. Entonces, para mí descubrir tecnología como la que vamos a platicar en un ratito fue una cosa muy buena, porque puedo ofrecerle a mis pacientes no solo una cura de un evento agudo, sino un sistema para mejorar su vida, para tratar de que el cuerpo se mantenga en salud, que ese es quizás más valioso. Puede recuperarse, ¿no, doctor? ¿Perdón? Quiero dejar muy claro esto. No hay ningún suplemento que le cure, que le pueda ayudar a tratar una enfermedad, que le pueda prevenir una enfermedad. O sea, que yo diga, este producto es... No. Y le voy a explicar por qué en este plan. Vivimos en un planeta, dice el doctor Nugent, intoxicado. ¿Qué significa eso? ¿La que sigue? Primero, el cuerpo humano está diseñado para tomar de lo que come lo que necesita. En la medida en que el mundo ha ido cambiando, vamos a regresarlo. En la medida en que el mundo ha ido cambiando, hemos ido haciendo cosas como seres humanos que no nos convienen, pero que la razón de hacerlas es económica. Hoy en día nosotros cortamos las frutas en un estado verde, donde la planta no ha terminado de vertir de la tierra lo que necesitan los frutos o las verduras. Porque como se producen en el campo y se venden en las ciudades, si yo espero que madure la planta, de aquí a que llegue al supermercado están podridos. Entonces se cortan verdes, se almacenan en grandes almacenes en congelación, y 1 o 2 días antes de que usted los ve rojos, verdes y bonitos, los meten en un sistema de oxidación para que eso verde en menos de 24 o 48 horas se vuelva rojo. Es decir, esos procesos, por mencionarles algunos, han ido haciendo que lo que yo como no me da mi cuerpo lo que yo necesito realmente. Los insecticidas, la forma en la que cocinamos, la manipulación genética, los desgastes de la tierra, etc. ¿La que sigue? Onza a onza lo que comemos, o kilogramo a kilogramo, o gramos a gramos, lo que comemos hoy no nos aporta lo mismo. Un durazno hace 50 años me daba más que un durazno hoy en día. ¿La que sigue?
hablando de intoxicación, ustedes pueden decirme, bueno, pues ¿cómo me intoxico? ¿La que sigue? ¿Qué te parece lo que nos ponemos? ¿Es la forma que hay? Pues no hay otra forma, pero esa forma que tenemos nos afecta. Todas las medicinas, por ejemplo, tienen ciertas secuelas, tienen ciertas cosas secundarias. ¿Qué te parecen los aceites? Si hoy vas a comer una comida en un restaurante y no sabes cuántas veces ese aceite tiene calentándose hasta que se hizo hidrogenado, y eso genera en nosotros una serie de grasas que dañan nuestras arterias, que dañan nuestro corazón, que dañan nuestro páncreas. Es lo que les decía ahorita, ¿no? Sí. Cómo hacen que las cosas se vean bonitas aunque no tengan lo que necesitamos para que nosotros lo podamos comer. Y esto también nos intoxica. ¿Cuántos de ustedes tienen cucharas de plástico en la cocina? Pues todos. Que no levante la mano, no sé. No, pues ya me oyó. Una plática. Pero ¿saben una cosa? Eso es un contaminante increíble. Pásame la que sigue. Nadie se pregunta por qué las cucharas de plástico están todas carcomidas. El plástico es de petróleo. Y el petróleo son tóxicos para el cuerpo. Y cada que usted calienta un plástico en el micro o en el sartén, libera una sustancia que se llama dioxina. Y esa dioxina lastima los nervios, los cables de los nervios de nuestro cuerpo. Y los dejamos ahí. Y nadie se pregunta a dónde se fue ese plástico de las cucharas chamuscadas. Pues a su comida. Eso es una forma de intoxicarse. Pásame la que sigue. ¿Saben qué es esto? Sal. Esto es la causa número 3 de infertilidad en el mundo, infertilidad masculina. Pásame la que sigue. Se llama teflón. Se usa para cubetas, para coberturas, para caños, para válvulas. La que sigue. Y también se le ponen a sus sartenes. Pero sabe una cosa, nadie se pregunta cuando están así, ¿a dónde se fue el teflón? Pero se fue a su comida. ¿Y en cuánto tiempo puede resultar eso? Depende de la sensibilidad de cada quien, pero a una dosis que a alguien le puede intoxicar, a lo mejor a otro le puede llevar 10 años comérselo y no le pasa nada. Pero lo que estoy tratando de ejemplificar aquí es que usted y yo nos intoxicamos crónicamente, reduciendo la habilidad del cuerpo para hacer lo que sabe hacer, que es autosanarse. Y ese es el tema. ¿Cuánto le dura un teflón bien? Pues depende del trato, depende de la calentada, depende de miles de cosas. El punto es, no debería tener teflón lo que me como. Porque sí. ¿Quiero llorar? El tema... ¿Ya quiero llorar? El tema de la dieta balanceada, pues ya vimos por qué es muy difícil tener una dieta balanceada. Porque para empezar, lo que como no es exactamente lo que deberían, lo que como no trae lo que debería traer. ¿Ya? La forma moderna de cosechar, etc. ¿A qué voy con esto? Que es necesario tomar suplementos que nos ayuden a compensar los daños crónicos, los déficits crónicos. ¿Sí? Ahora, nosotros además de eso, hemos aumentado un proceso que se llama oxidación, que ese es el gasto físico que nos produce la vida diaria en la ciudad. Todo el mundo está estresado. Estaba viendo ahorita un video que yo no había visto. Decía el señor, el estrés entre quincena y quincena. Ayer estaba hablando con un paciente que tengo internado en el hospital y me decía, ayer fue 28, sí, o 29, ¿no? Me decía, hoy es el día de corte en mi tarjeta y no sé cómo le voy a hacer. Y el pobre hombre tiene una semana ahí en el hospital con un problema. Eso es estrés. Doctor, gastritis empresarial. De todo. Entonces, tengo más proceso de gasto en el cuerpo. Ingieren menos nutrientes y antioxidantes por los procesos que le acabo de compartir. Y luego, comemos cosas que nos dañan. Comida chatarra, por ejemplo. En lugar de lo natural, casi siempre preferimos, yo no sé a ustedes qué les pasa, pero a veces yo consigo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en mi casa, su casa de ustedes.
Compramos mantequilla que consigo en el rancho allá en Tampico, en Veracruz, y a nadie de mi casa le gusta porque sabe mucho a vaca. O sea, ¿prefieres el químico o qué? Traemos café a veces de grano, de verdad, no se lo toman porque sabe mucho a café. Pues es que así es algo natural. Pero nos han cambiado las cosas. Nos han entrenado a enfermarnos porque usted es el ingreso de corporaciones enormes. ¿Me estoy explicando? Un enorme injerto, entonces esto va a llevar a mi cuerpo, que tengo un estado de competencia, a un estado de apenas ser suficiente, y luego me va a poner mi estado de salud en un estado insuficiente, hasta que cae en una incompetencia para sobrevivir sano. Y esa, hay que conectarla, esa incompetencia me va a llevar a una incapacidad, me va a llevar a una autodestrucción y a lo que conocemos con el nombre de enfermedad. ¿La que sigue? A ver, ¿me puedes contestar? Entonces, ¿por qué se enferma el cuerpo? Pues se enferma por dos razones. Una, porque se contagia de algo de fuera. O, dos, porque desde adentro se produce un problema en su funcionamiento o en su arquitectura. Son dos las zonas que pueden producirnos daño. O la arquitectura del cuerpo cambia, o la arquitectura está presente, pero la función no está haciendo su trabajo. Esto es producto de lo que acabamos de platicar. ¿Sí? ¿Por qué podría yo contagiarme de fuera si dentro tengo sistemas que evitan que esos contagios sucedan? Bueno, porque mi cuerpo no se defiende como está diseñado, o porque genéticamente hablando se han ido transmitiendo de generación en generación problemas. Yo no sé si usted ha oído hablar de la enfermedad del reflujo, por ejemplo, pero la enfermedad del reflujo, que el ácido sube para acá, 70% hoy en día es hereditario, y 3 de cada 5 hijos lo pueden heredar. Para que tenga una idea, la gastritis, o sea, que no tiene nada que ver, antes no tenía nada que ver con la herencia, ¿no? Entonces eso se debe a que eso que acabamos de hablar produce un daño y nos da un sistema de defensa débil. ¿Por qué tendría yo mis defensas bajas? Bueno, porque hay deficiencias nutricionales, porque hay desbalances o porque hay una intoxicación crónica en lo que ya platicamos. Encima de todo, a veces fumamos, a veces metemos alcohol, a veces metemos drogas, a veces metemos cualquier otra cantidad de situaciones. Y es bien curioso, yo en mi consulta llega un paciente y me dice, siento esto, esto y esto y esto, ¿qué me tomo? Es lo que me pregunto. Nunca en mi vida, yo gradué en 1980, nunca en mi vida de médico alguien me ha llegado y se sienta y me dice lo que tiene y luego me dice, ¿qué modifico de mi vida? Nunca. ¿Qué me tomo? Piensen. ¿La que sigue? ¿Por qué tendría un desbalance en el mecanismo que el cuerpo tiene para mantenerse sano más tiempo? Bueno, porque hay alteraciones en las funciones de vigilancia, de protección, de defensa y de reparación. Estas 4 funciones existen en mi cuerpo, existen en su cuerpo, y solas deben estar todo el tiempo funcionando, siempre y cuando usted le acerque al cuerpo la comida necesaria, específica, para que esos procesos se mantengan. Comunicación dentro de las células. ¿Cómo va a saber mi pie que se picó con una aguja? Si la manera en que mi cuerpo comunica eso al cerebro para que el cerebro ordene células que vayan y reparan está truncada o mal comunicada. ¿Cómo voy a transmitir códigos certeros? Hay hoy en día enfermedades en donde el cuerpo se ataca a sí mismo, que se llaman autoinmunes. ¿Cómo es posible que el cuerpo le ordene a sí mismo que se destruya el colon en una colitis ulcerativa, por ejemplo?
la comunicación entre las células está mal. Está mal porque no hay nutrientes específicos que se encargan de eso entrando en el cuerpo. Entonces la comunicación empieza a confundirse y empiezan a darse códigos erróneos. Eso es de ahí de donde surge. Vamos a ver qué nos dicen los nutriólogos. ¿La posible? Nosotros necesitamos 7 grandes grupos de nutrientes que el cuerpo no puede producir, y esos son los que tenemos que aprender a suplementar de fuera. Son los fitoesteroles, los fitoquímicos, los aminoácidos, los gluconutrientes, las vitaminas y minerales, que esas son famosas, casi todo el mundo las suple, antioxidantes y ácidos grasos esenciales. Pásame la que sigue. Los fitoesteroles son precursores, son precursores de los sistemas. Nosotros tenemos un acarreador de información, un ejecutor en el cuerpo, que son las hormonas. Las hormonas van y avisan, hey, tenemos que hacer esto, y ellos van y comunican la orden. Y esas hormonas tienen un lugar donde van, se conectan, dan la información y le siguen. Y se va gastando en el uso. Bueno, estas vegetales lo que hacen es que en lugar de tener una bocina chiquita, se hace una bocina grandota. ¿Qué pasa con eso? Que mi hormona necesita menos cantidad para hacer su trabajo. Por eso tengo pacientes que con pura nutrición específica su diabetes se mejoró y en algunos se quitó. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo más insulina, pero tengo mejor receptor de insulina. ¿Me estoy explicando eso? Es para eso que sirven ellos. La que sigue. Los fitoquímicos, que actúan en 2 procesos. Antioxidante, es decir, nos previenen de los daños de la oxidación y nos facilitan los sistemas de defensa. Están más o menos 2000 pigmentos de plantas, frutas, verduras, leguminosas, granos, nueces, etcétera, etcétera, etcétera. La protegen contra ciertos tipos de cáncer, contra enfermedades de corazón y contra la hipertensión en la diabetes. Cosas naturales. ¿Sí? Los aminoácidos esenciales son como los bloques con los que nosotros construimos arquitectura en el cuerpo. Los aminoácidos esenciales, que son bloques de proteínas, se juntan o con los azúcares no dulces o con las grasas útiles y se construyen membranas celulares, por ejemplo, cadenas enteras de células para uno u otro propósito. Son 3 principalmente los esenciales, que esos no se producen en el cuerpo y tienen que entrar en la comida. Los no esenciales, que sí están en el cuerpo, y algunos condicionales que pueden ser desde dentro o desde fuera. ¿La que sigue? Las vitaminas, que pues todo el mundo las conocemos. Hagan de cuenta que este es el facilitador para que muchos de los procesos que estamos platicando sucedan en el cuerpo. La vitamina, por ejemplo, la vitamina K me ayuda porque sin la vitamina K no se corre una cadena de coagulación para evitar que mi sangre se desangre. Por ponerle un ejemplo. El calcio es un catalizador, así es el que llamamos nosotros en medicina. Es decir, las vitaminas son un catalizador también. A veces, si no hay presencia de vitamina B12, ciertos nutrientes no se absorben, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los antioxidantes, que defienden el cuerpo de los procesos de oxidación. El estrés me genera muchas cosas que se llaman radicales libres de oxígeno. Esos radicales libres de oxígeno, el cuerpo no tiene por diseño tenerlos en cierto número de elevación, y eso hace que en ocasiones se produzcan daños en la célula. Bueno, estos antioxidantes nos protegen de eso. Aquí están algunos de ellos: la luteína, el licopeno, el selenio, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina D, y están en estas frutas la mayor cantidad de ellos. Algunos de estos antioxidantes pueden representar un papel importante para prevenir enfermedades del corazón, algunos tipos de cáncer. ¿La que sigue? Los ácidos grasos esenciales, que son los omegas, que también les han dado felizmente bastante publicidad últimamente. Han probado estudios donde la función hormonal, la función cerebral de todo el sistema nervioso
se benefician con estos ácidos ingresando a nuestro cuerpo. También balancean la cantidad de grasas malas con la cantidad de grasas buenas que tenemos en nuestro corazón y en nuestro sistema circulatorio. Disminuyen colesterol, disminuyen triglicéridos, ayudan a reducir la presión sanguínea, pueden reducir riesgos o síntomas de algunos trastornos como diabetes, como las enfermedades de hemorragia cerebral, algunos tipos de cáncer, artritis, etc. Y este es un estudio del 2013 de la Universidad de Harvard, donde se revisaron miles de pacientes. Creo que fueron como 16,000, no me hagan mucho caso porque no me aprendí el número, pero este salió recientemente y se dieron cuenta que la gente que consume este tipo de grasas tiene una vida más prolongada en estado de salud. Cuando yo digo estado de salud, es que el cuerpo está haciendo sus mecanismos propios para mantenerse balanceado, hemostático. Cuando digo un proceso de enfermedad, es un proceso que se generó de un contagio o desde dentro se generó una malfunción. ¿Estamos siendo claros? Sí. ¿A que sigue? Y por último están los gluconutrientes, que es donde Manatec ha sido un pionero mundial desde hace muchísimos años. Hoy en día grandes empresas que ustedes conocerían si yo les digo las marcas, pero no es mi propósito, que no tienen nada que ver con salud hoy en día, siguen lo que Manatec ha ayudado a descubrir en el mundo. Estos gluconutrientes son azúcares no dulces, excepción de la glucosa y la gilosa, que tiene un sabor dulzón. Son azúcares porque tienen hidratos de carbono en sus estructuras, que son las azules que ven aquí, pero no son de sabor dulce, es decir, no aumentan el azúcar en sangre, porque el azúcar en sangre se usa como energía. Esa cuando entra en el cuerpo la usa como la gasolina, la quema y se acabó. Pero los otros grupos de azúcares no están en el cuerpo para hacer energía, están en el cuerpo para ayudar a construir el sistema de prevención, el sistema de recuperación, el sistema de restitución, lo que platicábamos hace ratito. Entonces, estos son anillos que tienen la particularidad de tener tantas posibilidades de conexiones con otras grasas o proteínas, que el cuerpo los ayuda para construirse. ¿La que sigue? Estos gluconutrientes no son vitaminas, no son categorías de otros nutrientes, no son sintéticos, son sacáridos vegetales, eso es lo que son. Tienen una estructura simple, se absorben de una manera muy rápida, se han hecho pruebas, vemos cómo se distribuye a todo nivel de toda la economía del cuerpo, en menos de media hora que usted lo ingiere. Se van a hacer su trabajo. Ayudan a construir membranas celulares, estructuras y, curiosamente, el alfabeto, si puedo decirlo de esa forma, con el que la célula se comunica una con otra. Eso es muy importante, por lo que acabamos de ver hoy. La comunicación entre las células, si se mantiene sana, muchos de los procesos del cuerpo se van a mantener sanos. Aquí sigue, por favor. Los gluconutrientes participan, por ejemplo, en la inmunidad, en el reconocimiento de una célula. ¿Por qué un cáncer avisa tan tarde? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Por qué cuando nos damos cuenta es tarde? Porque nadie avisó que esa célula estaba agarrando para otro lado. Y a veces ese no aviso es justamente porque no hay una nutrición adecuada que las células le permitan mantener su comunicación. Ayuda a la formación óptima de anticuerpos, ayuda a formar la estructura celular, la señalización de las células que están buenas y las que no están buenas, y curiosamente la manosa, que es una de esos azúcares no dulces, tiene que ver mucho con los macrófagos. Esas células se encargan en el cuerpo de un chorro de funciones muy importantes, pero una de ellas, que es muy importante, es cambiar las células que no están buenas por las que son nuevas. Y cuando ese proceso llamado apoptosis se acelera, nosotros estamos siendo eficientes en quitar las que están gastadas o las que están caminando hacia una enfermedad para sustituirlas por buenas. Eso lo orquesta en el cuerpo el macrófago. ¿La que sigue?
Estos son los azúcares. El azúcar que ya conocemos es una excelente fuente de energía. La galactosa, que es también una que se junta mucho con proteínas para hacer estructura. La fructosa, que trabaja básicamente para el sistema inmunológico, la que sigue. La gilosa, que tiene también una potente acción inmunológica contra bacterias, ayuda a bajar un poquito los niveles de azúcar, a pesar de que es dulce, que es dulzona, y ayuda mucho en la comunicación celular. La manosa, que hace lo que ya les dije por ahí, la que sigue. El ácido neuramínico, que tiene mucho que ver con la función cerebral, con el sistema de defensa y la acción antiviral al fortalecer el sistema de defensa. La N-acetilglucosamina, que participa en la regeneración de cartílagos y de huesos. Por eso algunos pacientes con artritis que toman glucosamina se mejoran, porque se restablece mucho las superficies óseas, la que sigue. Y la galactosamina, que tiene un poquito de actividad importante para inhibir el crecimiento rápido de los tumores y incrementa la comunicación célula-célula. Cuando la célula dice, esta célula se está yendo para otra parte, entonces podemos matarla del dedo. Este es un estudio, algunos ejemplos de estudios médicos. Este es un estudio que se hizo por el doctor McAnally. Es doble ciego, placebo control. ¿Qué significa eso? Cuando yo leo que un estudio se hizo con doble ciego y con control de placebo, es un buen estudio. Eso significa que el paciente que se estudió fue al azar. No escogí la gente para hacer el estudio, sino que llegaron y conforme fueron llegando se integraron de una manera que todas las personas que participaron tenían la misma posibilidad de ser estudiados. ¿Eso qué hace? Que yo no elija lo que quiero tener como resultado, sino que es al azar. Segundo, cuando se habla de doble ciego, significa que ni el que se come las cosas está sabiendo lo que se come, ni el que administra las cosas para que se están estudiando sabe que está administrando. Yo he participado en varios estudios del lado de la ciencia y también como conejillo. Cuando yo estudié en Estados Unidos estaba participando en un proyecto porque pues, me ayudé a mi colegiatura. A mí me daban cajitas con números y pastillas y estaban estudiando un producto. Yo no sabía qué estaba tomando, yo nada más reportaba qué sentía. Y al terminar le pregunté al investigador que me las daba, me dice, oye, ¿y qué es esto? Me dice, no sé, a mí me toca darte los números 8 y 9, aquí están, yo digo 8 y 9 allá, y solo el que va a hacer el análisis sabe qué cosa es qué cosa. Eso es un buen estudio, porque nadie va a hablar a favor o en contra de algo, porque no sabemos. Bueno, esto es un estudio que se hizo así, y fíjense lo que reportó, que los gluconutrientes mejoran las ondas cerebrales asociadas a estado de alerta y a la capacidad de atención. Por eso, los niños con déficit de atención e hiperactividad, hay 9 tipos. 3 subtipos se aceleran con esto, con los gluconutrientes. Pero todos los otros se benefician. ¿Por qué? Porque mejoran la capacidad de atención en los que lo padecen. Acelera los procesos de información que se relacionan con el área del lenguaje. Nada más el hecho de tomar estos nutrientes, de donde usted los toma. Se vio que acortan el periodo de reacción y la capacidad de concentración. Es decir, cuando a mí me sucede algo, yo reacciono, pero después tengo que concentrarme para resolver el problema, y si sigo disperso, me tardo más en buscar una solución. Bueno, eso se acorta cuando uno está óptimamente nutrido con gluconutrientes. El proceso de respuesta de decir sí o no en un comparativo de decisiones se mejora mucho. Y se mejora la habilidad de evaluar las experiencias pasadas para tomar decisiones proyectadas a futuro. Todas estas ondas cerebrales se estimularon cuando les dieron una cucharita de gluconutriente. A unos les dieron harina, a otros les dieron azúcar, a otros les dieron el gluconutriente, y se vio, no sé si iba a decirles esto, pero se los voy a decir. Cuando usted se toma un medicamento
20% de la gente va a mejorar, aunque no le sirva el medicamento. Cuando yo le doy azúcar y le digo que es el mejor medicina del mundo, 20% de la gente se va a curar, aunque sea azúcar. Entonces, para que yo pueda decir es mejor que placebo, debo alcanzar más del 20% de beneficio de diferencia con lo que haría la pura psique de las personas. ¿Me expliqué eso? Sí. Bueno, esto fue arriba de placebo. De los que les dimos azúcar o harina, ¿sí? 20% hicieron lo mismo, porque el 20% lo va a hacer. Por eso a ese 20% le apuestan lo que le venden en la tele de la pomada de no sé quién, del elixir de quién sabe quién, ¿ya? Y ese 20% comunica que está bien y genera las ventas. Así funciona. Ese es lo que le llaman el efecto placebo. No hay ninguna medicina en el mundo que pueda ser vendida si no demuestra ser mejor que placebo, mejor que el 20%. Y así es para todo lo demás. Y estos grupos nutrientes demostraron muy arriba de placebo estos efectos. Entonces, si yo me pongo a pensar, bueno, si yo tengo la capacidad de información con el lenguaje, por ejemplo, o la capacidad de concentración, si yo tengo un paciente que se me está deteriorando neurológicamente de la memoria, pues si yo lo optimizo con nutrición, el cuerpo puede ser que revierta o detenga más allá del 20% que haría un placebo esos efectos. Por poner un ejemplo, puede ser cualquier otro ejemplo. ¿A que sí? Conclusiones. Cuerpo físico, nada más se nos dio uno. Y aunque pedimos prestados con los trasplantes, ese trasplante llega a un cuerpo y ese es el único que tiene. Entonces, debemos cuidarlo. Es increíble que hay gente que no paga una consulta contenta y paga unos aretes carísimos porque no tiene sus prioridades ubicadas. Esos aretes van a colgar de un cuerpo todo puto, o tengo aretes más discretos pero en un cuerpo sano. No sé si me estoy explicando el mensaje. Tenemos arrevesadas. Por eso digo, la mejor inversión siempre será en usted mismo, en su salud, porque mientras está sano y usted se cuida, va a ser menos costoso mantener esa salud y va a dejar menos secuelas. Si en todo esto usted procura estos nutrientes y se le brinda la oportunidad de generar ingreso, eso nos va a reducir el estrés. Pero yo estoy aquí para la parte médica. San Pablo dice a Timoteo en la Biblia: guarda el buen depósito, porque no tienes otro. Desde San Pablo. ¿Ok? ¿A qué sigue? Y la población debería evitar pensar que un alimento o un suplemento solo puede reemplazar un estilo de vida saludable. Debemos aceptar que es un todo, un estilo de vida, porque luego pasa lo que les digo: ¿qué me tomo? Y se lo toman y le dan rienda suelta, pues no es sano, no es lógico. Creo que es la última. Muy bien, si alguien quiere entrar en contacto, aquí está. Para la parte médica, ¿alguna duda, alguna pregunta? En el caso de la infertilidad, ¿por qué los médicos, cuando van las personas que no pueden tener familia, los jóvenes, por qué no les dicen de todo eso? Quizás no saben, señor, porque a mí la alopatía nunca me lo enseñó. Yo esto lo aprendí porque me gusta donar a causas y de hecho yo tengo un comedor de niños que sostengo ahí entre Escobedo y San Nicolás. Tengo una fundación que se encarga de ayudar emocionalmente, en fin. Y viendo en dónde puedo ayudar, me topé con una empresa que se llama
Environmental Working Group, que son gentes que investigan todo lo que estoy diciendo, lo saqué mucho de allí, de la experiencia con ellos. Estos señores han estudiado, cuando nace el niño, cortan el cordón, toman muestras de sangre y han encontrado plásticos circulando en los bebecitos recién nacidos. Entonces, mucho de esto no lo saben los doctores, porque a nosotros nos enseñan a curar, no a preservar salud. ¿Sí me explico? Pero en todos los países hay ¿cómo se llama la? O sea, por ejemplo, el señor Zacarías aquí en Monterrey, que es el jefe de Salubridad. ¿Por qué no pasan esa información a los médicos para que informen? Yo, porque en mi familia, yo tengo varias sobrinas que tardaron mucho en la familia. Sí. Inclusive tuvieron que ir con el médico. Claro, para ayudar. Ayudarles. Y son muy jóvenes, son de 22 Claro. años. Inclusive tengo una que está batallando para Claro. y está lleno con un médico. Y luego de repente les viene el monche de baño. Hay que sumar esfuerzos, ¿no? Hay que alinear la ciencia con la prevención integral. Aquí en México Es mundial, señor. No es México. Es mundial. Es más, México está mejor. Sí. Se lo garantizo. En eso, si yo en Estados Unidos hago una plática como esta, me quitan la licencia. Sí, señor. Absolutamente. es la mercadotecnia manda. Aquí estamos mucho mejor. Aquí podemos educar a la gente de una manera más franca, más clara. Allá está. Uno como alópata, entonces uno empieza a depender de otros profesionistas, como nutriólogos, etcétera. Pero los nutriólogos tienen prohibido decir que alguna enfermedad tiene fundamentos nutricionales. O sea, vamos en un buen lugar. Doctor, ¿me permite? Buenos días a todos. En un enfermo, un joven en estado de coma, ¿qué opción hay de esto? Hay la ciencia primero que nada, porque hay que saber por qué está en coma. Hay que saber qué cosas están sucediendo. Es todo un proceso médico. A la par de la medicina, podemos mejorar, porque el punto es este: no es un producto que yo tome lo que hace las cosas. El que hace las cosas es su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene por diseño eso: recuperarse, repararse, solo que no tiene lo que necesita para hacerlo. La nutrición lo que hace nada más es acercar esos elementos para que el cuerpo empiece a hacer lo que sabe hacer. Y esa es la diferencia. Sí. Pues no es que yo voy a echarle una nutrición a alguien y se va a curar, no. Es paralelo. Estoy usando la ciencia, pero estoy proveyéndole al cuerpo cosas que necesita para que el propio cuerpo apoye y eventualmente mantenga su estado de salud.